Sí, sí, adelante Luis. Mira, si gustas, o sea, conéctate un ratito, activa tu camarita, o sea, no pasa nada, ¿va? Ya activé la sesión, queridos amigos, maestro, ya estamos aquí, propiamente. Deje ahorita, le aviso aquí a toda la gente que si ya estamos aquí en Facebook Live y pues iniciamos propiamente la charla para que nuestra gente empiece a conectarse. Claro. Muchísimas Ya, gracias, Alex. ya Pues aparece. yo quiero hacer un comercial, No, ¿verdad? claro. Pues a nombre de la marca Aspel de México, la verdad estoy muy agradecida porque nos den esta oportunidad y pues la verdad yo quiero hacer una promoción para todos los contadores, fiscalistas, auditores. Les estamos regalando 3 meses de los sistemas de Aspel, del sistema COI, del sistema NOI, del sistema de facturación y NOI asistente. Durante 3 meses les estamos otorgando gratis el sistema y pues esperemos que nos den la oportunidad para que prueben nuestro sistema sin ningún compromiso. Y pues la verdad, espero que nos manden sus datos a macosta@aspel.com.mx y les estamos otorgando los 3 meses sin ningún compromiso. No son sistemas de prueba, son los sistemas que ustedes normalmente comprarían con la marca Aspel de México. Muchísimas gracias, Alex. Estaría muy bien. Mari, ¿nos podrías compartir nuevamente el correo electrónico para que las personas que gusten checar esta promoción puedan incluirse? Mari Acosta, perdón, o M Acosta. Exactamente, Alex, macosta@aspel.com.mx, 3 meses gratis con los sistemas de COI, Facture y NOI asistente y 1 GB de espacio Aspel. El timbrado es ilimitado. Lo que es para el sistema NOI, tenemos 99 usuarios, para el sistema de facturación 99 RFCs y para el sistema COI tenemos 999 empresas. Excelentemente, Maritza. Bueno, pues ya nuestra gente ya estuvo aquí viendo. Justamente hay 32 personas hasta ahorita, así que bueno, la gente que ya escuchó esta promoción, pues adelante, ya está el correo electrónico de la licenciada Maritza Acosta para que puedan aprovechar las bondades que tiene Aspel de México, sobre todo porque hoy tenemos un invitadazo de lujo desde la bella ciudad de Querétaro, y no es por nada, porque al final de cuentas estamos aquí compartiendo conocimiento con todas las personas que comprenden este maravilloso grupo de la Contaduría Pública. Y bueno, a nombre de Contadores Digitales, les doy la más cordial bienvenida y buenas noches en este Jueves Santo. Marco Suárez, mi estimado Quique Santos, Edgar González, su servidor Alejandro Trujillo, Ernesto Rosas, y bueno, pues mi estimado maestro Mauricio Juárez Sánchez. La verdad, ya teníamos tiempo agendando esta gran conferencia aquí con toda la gente de Contadores Digitales, todo este foro. Y bueno, por ejemplo, un pequeño breviario para aquí, para que no sepan quién es nuestro invitado de hoy. Él es contador público certificado, maestro y presidente del Colegio de Contadores en la ciudad de Querétaro a nombre del Colegio de Profesionistas, y también es titular de un programa que sale cada lunes que se llama 100% Confiable. El tema del día de hoy propiamente es contabilidad, importancia vital para proteger patrimonio, negocios y libertad. Mi estimado Marco Campos, ¿cómo estás? Antes de darle propiamente la bienvenida aquí a nuestro invitado, ¿qué opinas aquí desde también Querétaro? Y muy buenas noches aquí a Viña, Mari, Eric, Angelique, Brenda, Azu y Atenea Lecona. ¿Cómo estás, Marquito? Muy bien, mi estimado Alejandro, muy contento por la participación de nuestro invitadazo de lujo, Luis Mauricio. Y prácticamente aquí tenemos antes de mencionarles, les vamos a un poquito de su currículum para que se enteren. Ya lo mencionó un poquito el contador Alejandro, pero sin embargo les va a dar un poquito más detallada sobre toda la trayectoria que ha tenido nuestro invitado el día de esta noche, ¿vale? Tenemos una participación, en este caso, porque es socio director del Colegio Nacional de la Contaduría Pública, presidente del Colegio Profesionistas de Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas de la Delegación Querétaro, consejero de AFEC y perito certificado en materia contable, y también ciudadano comisionado del Sistema de Rendición de Cuentas, Transparencia Municipal 2016 a la fecha.
ciudadano comisionado en el eje quinto municipal, sector financiero del sistema de rendición de cuentas 2019 a la fecha, catedrático universitario y también socio de la firma MJR, Servicios Integrales Legales Contables, SC. Asesor de negocios y especialista en análisis financiero y también desarrollador de proyectos de negocio. Y bueno, esta es un poquito de su trayectoria y supongo que ha de tener un poquito más, sin embargo, a lo largo de esta presentación, él nos irá mencionando toda esta cuestión. Además de también formar parte de la 100% Confiable, junto con el doctor Víctor Roberto Vega Villa. Si está viendo esta transmisión, le mando un cordial saludo y también un abrazo, mi estimado. Y bueno, le dejo el uso de la palabra para que también nos pueda comentar un poquito del tema de esta noche, nuestro invitado especial. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Marco. Muy buenas noches a todos. Gracias por su compañía y por su audiencia el día de hoy. Gracias por la presentación, también por la invitación que nos hacen aquí al Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas en el estado de Querétaro, sede del Colegio Nacional de la Contaduría Pública. Es un gusto y un placer para mí el poderme dirigir a todos ustedes en esta noche y participar de manera breve. Digo, ya vemos que ya la mayoría ya estamos por cerrar el día, y qué mejor que iniciar el mes en esta oportunidad, ¿no? De platicar con ustedes un poquito acerca de lo que es el tema de la contabilidad, pero verlo ahora un poquito más allá en un espacio o en un entorno de la responsabilidad que abarca el día de hoy, ¿no? Entendemos que la autoridad cada vez ha sido un poquito más eficiente, más ruda, con más oportunidades y alcance de poder pues hacer el efecto y las actividades de fiscalizar, pues obviamente con la intención de tener mejores contribuyentes y que de esa misma consecuencia, tener mejores contribuyentes, pues se haga más eficiente el pago de los impuestos, ¿no? Entonces, vemos que en el transcurso, en la evolución de este proceso que está ejecutando la misma autoridad tributaria, pues se ha dado la necesidad de ir haciendo una evolución y un avance en la intención precisamente de que si no estás actuando de manera oportuna, de manera congruente con lo que nos establece los diferentes marcos, no nada más el tributario, sino partamos del marco básico, que es el marco de negocios, que es el Código de Comercio. Entonces, la autoridad pues nos tendría la facultad o la facilidad de hacernos los llamados correspondientes para que atendamos en la forma que se debe de hacer. Aún así, bajo esa misma expectativa, la misma autoridad ha considerado y ha demostrado en algunos momentos que desafortunadamente hay algunos contribuyentes traviesos, ¿no? Que más allá de que quieran entrar al juego sano, al juego limpio, de cómo llevar el tema del esquema del cumplimiento contable, pues que el día de hoy pues se da ya un escenario todavía más difícil, ¿no? Al tema de contribuir, pero vienen esquemas ahora de sanciones y esas sanciones ya no nada más son en el esquema de la responsabilidad civil, ya no nada más son en el esquema del pago de algún numerario, sino que ahora pueden repercutir en una sanción con privación de la libertad, obviamente en materia penal. Es de lo que vamos a tratar de platicar en esta hora que tenemos asignada, insistiendo, agradeciendo el espacio que nos ofrecen y la oportunidad que nos dan para poder acercarnos a todo su auditorio. Muchas gracias, maestro. Bueno, vamos a partir directamente de los conceptos que contribuyen a el aspecto de la contabilidad. Vamos a hablar, me imagino, un poco de código, no solo el código fiscal, el código de comercio, el reglamento también muy importante. Y pues bueno, maestro, antes que nada, pues muchas gracias, Santo. Digo, Jueves Santo, mejor dicho, ya me estoy adelantando, todavía no es viernes. Pero muchas gracias, de verdad, les mandamos muchos saludos aquí a toda nuestra audiencia. Y bueno, no quiero quitarle más inspiración, maestro, adelante. Cuéntanos un poquito, en términos simples, porque pues hay muchos estudiantes aquí, futuros egresados, y gente que pues apenas está cumpliendo propiamente con su deber universitario. El aspecto de la contabilidad, ¿cómo se define? Ahora sí que pues los micrófonos son suyos. Claro, muchas gracias. Bueno, pues para poder participar o para poder iniciar en este esquema de qué tendríamos que considerar que es la contabilidad, pues me refiero pues al origen en el esquema de la normatividad contable y hago énfasis en la NIF A1, en donde se establece cuál es el criterio, cuál es la definición que deberíamos de tener en razón de lo que es la contabilidad. En esta NIF se nos establece
que la contabilidad se define como la técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemáticamente y estructuradamente información, pero información que tiene características de ser meramente financiera en cuantificaciones económicas. De esta misma forma, la NIF A1 nos establece que nosotros tenemos que tener siempre en mente que las actividades que realice la entidad pueden ser actividades económicas hacia el interior, pero también puede tener algunas actividades hacia el exterior, y es en donde viene ya la conjugación del registro de todas esas actividades, en donde se establece como la técnica que se hace por medio de la contabilidad, en la cual se procesa, se comunica la información, y de la misma forma tiene un espacio y un área de actividad de trabajo, ¿no? Ya que tenemos un poquito ya más definido de dónde vamos a partir de lo que es el tema de la contabilidad en referencia a lo que nos establece la misma normatividad internacional, la materia, pues me voy un poquito más ahora al esquema para tratar de definir y tratar de acercar el concepto hacia un esquema, porque normalmente nos dicen, bueno, es que la contabilidad es el registro de todas las operaciones. Decimos, bueno, ok, ¿y cómo se hacen esos registros? ¿No? Habrá gente que es completamente ajena al tema del desarrollo contable y dirá, y no me interesa conocerlo, ¿no? Pero al final de cuentas tenemos que entender que tenemos que crear un criterio que sea uniforme, que sea ecuánime para todos los que sí participamos dentro de esta conducta, y que todos aquellos que no participan, que en algún momento dado llegan a ser nuestros clientes, nosotros tengamos la oportunidad de hacerles ver que todas las actividades que realicen, todas las que ejecute una entidad, una empresa, una persona física, tienen un impacto de materia o en materia económica, que ese impacto a final de cuentas se va a traducir o se va a manifestar a través de esos registros. Nosotros lo entenderíamos como una póliza, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos establece que sería el asiento contable. El asiento contable en realidad nos establece que es un conjunto de anotaciones o apuntes contables, característica principal, que se hacen en un libro de contabilidad. Característica de este libro es que es el libro diario, ¿no? Normalmente te dicen, es que es toda la actividad que se tenga que llevar mediante esquemas de registros, y te dice, y que estén registrados o señalados en los libros contables, y decimos, bueno, ¿y cuáles son esos famosos libros contables? Bueno, pues los básicos entenderíamos que es el libro diario, el libro mayor. También por ahí podríamos encontrar un libro de inventarios para aquellas entidades que tienen el tema de la producción o de la transformación, que en muchas ocasiones vemos que se ha quedado mucho en el olvido. Y de esa misma forma, por ahí podemos tener el libro de actas, que es en donde se debería de considerar toda la actividad económica que realiza una entidad. Y de la misma forma, los famosos libros de balances, ¿no? Que son ahora sí lo que vamos a entender como los famosos estados financieros básicos, ¿no? El estado de posición financiera, el estado de resultados, el estado de origen y variación de recursos, y también el tema de la variación en términos de capital. Pero todos esos vienen como resultado de ¿qué? Pues de la manifestación y de los registros paulatinos y cotidianos de todas estas actividades que tiene que realizar una entidad. En ese mismo término, en la oportunidad de que establezcamos, digo, hemos llevado la práctica del ejercicio contable a establecerlos normalmente bajo un criterio y bajo un concepto de atención en materia tributaria o en materia fiscal, que no está mal. Inclusive en la misma NIF A1 se nos establece cuáles son las diferentes áreas o bajo los diferentes conceptos que se tiene que entender el entorno de la manifestación contable, ¿no? Y te habla que puede existir una información contable desde el punto de vista administrativo, otro financiero y otro fiscal. Y entonces es donde viene un gran dilema. Entonces, ¿tengo 3 contabilidades diferentes? No, tenemos simplemente uno, que es el que deberíamos de ejecutar a través del control interno, a través de todas las normatividades y las manifestaciones que nos establece las NIF, no así el término fiscal, que le tendríamos que dar un alcance y una adecuación, ahora sí, en los impactos tributarios que nos establezcan los diferentes ordenamientos. Para darle un poquito ya más entrada a lo que sería el tema del tema sobre cómo me tengo que establecer o cómo tengo que considerar
el planteamiento del desarrollo de la contabilidad, pues partamos de la idea de que toda empresa se concibe siempre con la idea o con la oportunidad de que, pues de generar riqueza, ¿no? De generar una utilidad. Y al momento que tú tienes esa factibilidad de generar esa utilidad, pues tendríamos que hacer referencia de manera inmediata a lo que nos establezca el Código de Comercio Federal. Y ahí hacemos referencia al primer artículo, ¿no? El artículo 33 de este código, en donde te dice quiénes son los obligados a llevar contabilidad y de manera literal nos explica y nos redacta este artículo. El comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado, característica principal, adecuado. No todas las contabilidades tendrán las mismas particularidades o características. Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos o sistemas de registro y el procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que a lo mejor en una parte de la región de nuestro país tendremos algún tema de tecnología, pero en otros lugares no lo existirá. Y entonces aquí es en donde dice, oye, entonces tengo que llevar mi contabilidad todos a través de una computadora. Técnicamente sería lo ideal. Desafortunadamente, de acuerdo al desarrollo del proceso de actualización y de sofisticación que se tiene en un mismo país, no es factible de estas mismas oportunidades, ¿no? Dice, en todo caso, deberá de satisfacer los siguientes requisitos mínimos. O sea, si tú no tienes la oportunidad de llevarlo en un sistema de cómputo, ahorita, por ejemplo, que tenemos la ventaja y la bondad de Aspel que nos está ofreciendo todos estos sistemas, bueno, tienes también la particularidad de que lo puedes llevar en las posibilidades de lo que te dé tu entorno, tu condición actual. ¿Qué características sí de plano no puedes dejar pasar? Bueno, pues primero que nada, que la información que tú estés procesando permite identificar las operaciones individuales y sus características, así como de estas operaciones que sean individuales y que tengas los documentos comprobatorios que te estén soportando las mismas operaciones. Otra de las características que tampoco se puede dejar pasar es que esta información permita que se deje una huella de las operaciones individuales a las acumulaciones y que den resultado a las cifras finales de dichas cuentas y de manera viceversa. ¿Qué quiere decir? El origen y aplicación de recursos, que es uno de los temas que se establecen también en las mismas NIFs. Acuérdense por ahí que existe la consideración del costo-ingreso, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones. Otra de estas características que nos establece el mismo Código de Comercio es que la información contable permita la preparación de los estados que incluyan a la información financiera del negocio. Pues decimos, bueno, ok, yo no tengo la oportunidad de establecerlos en un sistema contable. Ok, tú los puedes llevar hasta en una hoja de Excel, si tú quieres, o en una hoja de las anteriores, que eran las hojas verdes, ¿no? Que llevabas tu registro por cuentas, por catálogos, por todo eso como tal cual como lo armabas, pero ¿qué crees? ¿Dónde vas a elaborar ahora sí o dónde vas a manifestar esos estados financieros? Pues estamos precisamente iniciando el proceso de las declaraciones anuales para las personas físicas y todavía hasta el día de ayer teníamos el tema de las personas morales. En esa misma declaración, ahí se nos establece un apartado para hacer el llenado y la información que complemente el estado de posición financiera y el estado de resultados, que es la forma en cual ahora sí la autoridad va a tratar de cotejar la información para todas aquellas personas que no tienen la obligación de llevar una contabilidad en forma, por ahí más adelante lo vamos a platicar, como si lo harán a través de qué, pues de toda la información que ha recabado la autoridad tributaria, a través de qué, pues de todos los XML que recibes y que emites, y con eso ellos tratan de compaginar que lo que tú les suministras vía las declaraciones esté concordando con lo que ellos tienen en su bitácora de información, ¿sí? Pasamos a otra de las características que también la información contable jamás debe de perder la oportunidad de contener, es que esta información permita conectar y seguir la huella de las cifras de dichos estados, la acumulación de las cuentas y las operaciones individuales. Normalmente lo conocíamos como precisamente los auxiliares, ¿no? La forma en cómo llevabas tu registro cotidiano de cada una de esas operaciones. Al final de cuentas, ¿qué estamos registrando? Pues lo que llega y lo que sale de la entidad, ¿en términos qué? Pues en términos económicos. ¿Por qué? Porque recordemos el primer gran principio que yo les platicaba hace un ratito, pues ¿qué es qué? Pues generar una utilidad, es maximizar los recursos, ¿no? Y por último, en este mismo artículo del Código de Comercio se nos establece como otra característica el que la información contable incluya para cuando tú tengas ahora sí la ejecución y la aplicación de un sistema contable,
que lleves sistemas de control, pero que estos sistemas de control sean tan eficientes para que puedas verificar de manera interna todas las operaciones que tengan el registro, las fechas, con quién se emitió, para qué beneficio, en qué consideración, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que esto tenga ahora sí la firmeza de que se pueda asegurar de que cada una de esas operaciones que tú le estás suministrando, manifestando a la autoridad, tenga ese debido cumplimiento. Recordemos que para este ejercicio, ya por ahí, bueno, desde el año pasado ya por ahí nos empezaba a platicar la autoridad tributaria acerca de la materialidad de las acciones, pero ahora no nada más era la materialidad de las acciones, sino que tuvieras el sustento para poder realizar esas acciones, ¿no? Y cómo es como lo está buscando o cómo de alguna manera propone la autoridad hacer esa aceptación de esos recursos. Bueno, pues te dicen, bueno, ok, ¿a qué te dedicas? A la producción, transformación, ok, ¿qué necesitas tener? Pues materia prima, ¿no? Y de la misma forma que tienes materia prima, la mano de obra, ok, ¿qué van a revisar en tus estados financieros? Pues que tengas el rubro de los inventarios, el apartado del costo, y que también tengas la inversión en lo que es la seguridad social y el espacio laboral. Si uno de esos no coincide, si uno de esos no existe en los estados financieros, y que, insisto, puedes tener también la oportunidad de hacerlo a través, mediante un convenio, ¿no? Mediante un contrato, porque estás subcontratando la fuerza laboral. Pero si no lo tuvieras ni siquiera eso registrado, entonces es cuando ya empiezas a llamar la atención de la autoridad y te va a decir, ¿qué crees? No encuentro la manera en cómo tú puedes realizar dicha actividad, aunque me digas y me demuestres que si tienes la oportunidad en la inversión por el activo fijo, por la compra del inventario, que si llevas el correcto o el manejo del inventario, la aplicación correspondiente en el costo, pero ¿qué crees que no veo con qué mano de obra lo ejecutas? Entonces eso puede llamar la atención y eso sí te puede generar una situación de tener que explicarle a la autoridad el por qué no se da esa situación, ¿no? Bueno, ya una vez platicado qué es el concepto, qué deberíamos de entender por el concepto de la contabilidad, qué deberíamos de entender por un concepto de lo que sería un ajuste, un asiento contable, perdón, desde el punto de vista mercantil o de comercio, cómo tengo que partir para iniciar el proceso del registro de la contabilidad. Pues ahora sí, nos pasamos a un entorno ya más, no lo quiero llamar inquisitivo, pero sí ya más de respaldo y de obligación. Es en donde entramos al apartado ya realmente de lo que es el marco tributario. En esta oportunidad quiero platicarles de manera especial acerca de lo que se establece en el artículo 28 del Código Fiscal, en donde te establece y te señala cuáles son los elementos que integran la contabilidad. Ahora sí ya te empieza a poner una condición de que tu contabilidad en el ámbito fiscal, ¿qué tienes que cumplir de principio a fin? Bueno, pues este artículo, o si ustedes tienen la oportunidad de darle lectura ahí un poco más adelante, van a ver que tiene muchísimos señalamientos. Dentro de esos muchísimos señalamientos yo les voy a platicar algunos. Bueno, en principio nos establece que la contabilidad, en este artículo 28 del Código Fiscal, se debe de establecer a través de los libros contables. Y ya les había platicado hace un momento, ¿qué debemos de entender por un libro contable? Bueno, pues decíamos de manera práctica, pues lo que es el libro diario, lo que es el libro mayor. Partiendo de ahí, ¿por qué? Porque ese es a donde llegan, ¿qué? Pues los asientos contables, ¿no? Las pólizas que nosotros entendemos y encontramos de manera cotidiana y rutinaria en cada una de las actividades de la empresa o de la entidad. Que a su vez ahora estos libros contables se puedan establecer o se puedan suministrar a través de sistemas contables. ¿Por qué la autoridad intenta cada vez o propone cada vez ser un poco más eficientes en el esquema de la implementación y de la utilización de los sistemas contables? Bueno, a raíz de lo que estamos viviendo en nuestro país ya más de un año, el tema de la pandemia, pues se ha visto la necesidad precisamente de que se haga más dinámico el proceso o que las nuevas relaciones humanas tengan ahora la condición de hacer más eficientes los procesos. ¿Y cómo se han hecho o cómo se ha intentado hacer más eficientes esos procedimientos? Pues obviamente a través de la implementación de la tecnología, en este caso pues a través de los sistemas contables. Este sistema contable
insisto, no necesariamente tiene que ser algo tan sofisticado, tan robusto como cualquiera de los sistemas de contabilidad que conocemos en el mercado al día de hoy, sino que tú lo puedes establecer a tu criterio y a tus condiciones oportunas de acuerdo a tu ubicación, de acuerdo a tu característica de negocio, de acuerdo a tus posibilidades incluso, ¿sí? Recordemos que el día de hoy, bueno, ya desde el 2014 que inicia prácticamente la obligatoriedad del tema de la emisión de los XML para poder hacer ahora sí eficiente el tema de la tributación, es en donde la autoridad empieza a generar diferentes esquemas de consulta, de validación y de compulsa de qué, de la información que suministras y que recibes. Recordemos que en nuestro caso, en nuestro país, la facilidad que tenemos contribuyentes de suministrarle la información a la autoridad en el esquema de mis pagos provisionales o mis pagos a cuenta de tema de impuestos es bajo un tema de voluntad, llamémoslo así. Aun y cuando la autoridad tenga todas esas informaciones que recibe de manera cotidiana, recuerda que en la posibilidad que tú tienes de dar obligación y de dar cumplimiento a las obligaciones que tienes como contribuyente, dependiendo de los diferentes sectores o regímenes en los que estés inscrito o estés tributando, tendrías la facultad o la facilidad de suministrar y informar la acumulación de los ingresos, también de la misma forma de cuando haces devengas los gastos, ¿no? Y entonces ahí es donde puede existir alguna discrepancia, porque puede decir, bueno, es que tú me dijiste que había X cantidad de tus ingresos acumulables, ¿y cómo lo supiste, autoridad? Pues a través de tus XML. ¿Y cómo lo validas o cómo lo cercioras? Recuerden que en los mismos XML que emites, te establece si es pago en una sola exhibición o si es un pago diferido, ¿no? Entonces, bajo ese mismo esquema, tú ya le estás suministrando esa información y entonces ellos tienen la facultad, la facilidad de poderte establecer el criterio del pago del impuesto. En este mismo espacio yo les comparto, bueno, lo vimos la semana pasada por ahí, varias manifestaciones de parte de los jefes del SAT en donde proponen y están compartiendo que se espera a finales de este año una efectiva, así le denominan, una efectiva reforma fiscal. Y el avance que nos dan hasta el momento es, bueno, entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer más caros? ¿Vamos a hacer todavía más difíciles el pago de la contribución? La autoridad dice, no, lo que voy a tratar de hacer es que el contribuyente del día a día tenga mejores oportunidades de cumplirle a la autoridad de manera inmediata. Mensaje oculto. ¿Se acuerdan de hace algunos años que algún presidente decía inclusive que ya no iban a ser necesarios el tema de la contratación de los contadores públicos? Bueno, pues más allá del tema de que sea o no sea necesario el tema de la contratación de los contadores públicos, que yo de manera personal, yo les puedo decir, tengo gente que tiene muchos negocios y que el día de hoy lo único que le interesa es saber es cuánto tiene en la bolsa y deja pasar de lado en muchas ocasiones cuánto tiene que pagar de impuestos, cuánto tiene que pagar de la seguridad social, cuánto le conviene hacer esa inversión, en qué momento, inclusive cuánto necesita y cuánto le conviene pagar de impuestos, ¿no? Porque recordemos que en esta misma rentabilidad de los negocios, pues tenemos que buscar que si te deja dinero, pues obviamente resultado natural, pago de impuestos y el pago de impuestos tendría que ser precisamente una inversión. ¿Para qué? Para darle mayor rentabilidad al mismo negocio. Entonces, todo esto empieza a conjugarse y empieza a darse un poquito ya en un esquema de mayor peso o de mayor trascendencia en el aspecto de darle información o proporcionarle información a la autoridad. Ojo, pero ahora la información tiene que ser más a detalle, más fina, asumiendo la responsabilidad que se tiene que atender para esa información que se tiene que suministrar. Regresando un poquito a lo que nos establece el mismo 28 del código, dentro de los mismos elementos que también nos establece para que consideremos que debemos de integrar en la contabilidad, nos habla acerca de los registros contables. Ya decíamos, ok, pues las mismas pólizas, los papeles de trabajo que nos establecen o que nos sirven para qué, pues para determinar un pago de impuesto, para poder establecer hasta el mismo proceso técnico o práctico de lo que es la famosa depreciación o la amortización de las cuentas, ¿no? También tenemos que tener a la mano toda la información que se suministra a través de una institución tercera, en este caso una institución bancaria, ¿no? Una institución financiera. ¿Por qué? Pues porque resulta que hace un par de años la misma autoridad tributaria también obligó a esas instituciones
a que le diera un seguimiento, a que la información que te suministra a ti como cuentaviente se la suministre también a la autoridad. ¿Con qué finalidad? Pues precisamente con la que pudiera triangular información y que esta misma le pudiera servir de base para establecer las diferencias en las compulsas que se establecían. ¿Para qué alcance? Pues para determinar si estás pagando de forma eficiente y correcta tus impuestos en tiempo y forma, ¿no? Entonces, aquí se han venido conjugando la involucración de nuevos agentes en el entorno tributario, pero que tienen un esquema completamente financiero. En esta oportunidad, pues hablamos de lo que nos ofrecen las mismas instituciones financieras. Ojo, en el tema de los estados de cuenta, no nada más nos podríamos referir al tema de los estados de cuenta bancarios, ¿eh? También podemos tener los estados de cuenta que tenemos por el uso de monederos electrónicos, por alguna cuenta, ¿cómo le llaman? Corporativa en favor de una wallet. Y bajo esa misma situación tendríamos que establecer esos mismos criterios, ¿no? Luego también por aquí nos establece el tema y la oportunidad de que esta información contable tendría que considerarse el reporte de los libros sociales. Una gran falla que se comete a lo largo y ancho de todo México es que los libros sociales es el libro fundamental de toda entidad, de todo negocio. ¿De dónde parte? Pues del acta constitutiva, ¿no? Y de esa acta constitutiva, ahora sí, todas las adecuaciones, actualizaciones, manifestación de resultados, aprobación o rechazo de estados financieros por cuenta del consejo directivo, la responsabilidad que tiene que asumir en este esquema también tan importante de lo que es el comisario de la entidad de negocios para cuando sea el caso del tipo de negocio, del tipo de entidad que así lo requiera. Resulta que normalmente lo dejamos pasar de largo y decimos, no, pues es que ya está el acta constitutiva y así nos vamos. Es más, un punto bien claro. Para que tú en algún momento puedas definir algún tema de naturaleza jurídica, tienes que tener el tema de la inscripción de las partes sociales. Revisen dentro de sus clientes quién sí emite las acciones y quién sí las inscribe, quién sí las registra. Partamos de ese esquema. La mayoría te va a decir, es que en algún día lo pensé, pero no lo hice. Ojo, porque eso sí te puede llevar a la larga a cumplir y a resarcir un posible daño ante la autoridad, tanto legal como tributaria. Entonces, ahí sí es un tema de conciencia y que lo revisen y lo validen con sus mismos clientes o con sus mismos contribuyentes que les estén dejando este resguardo. También un tema que también no se le da mucho énfasis o mucha seriedad es el tema del registro del control de inventarios. Normalmente es, pues tú manda todo a costo, pues sí, pero resulta que al final del año tienes, y nos lo establece el mismo código, el Código Fiscal, por obligación por lo menos que tienes que ejecutar y realizar un procedimiento de inventario físico. ¿Con qué finalidad? Con el cual de que le puedas documentar y hacer entrega a la misma autoridad, ahora sí, de que todo ese procedimiento de cómo estás cuantificando, cómo estás contabilizando el esquema económico del movimiento de los inventarios, que sí le está dando efectos positivos a la recaudación. Si la autoridad no encuentra ese esquema, el apartado del costo como tal te lo pueden tirar, puede ser sumamente vulnerable. Entonces sí es un tema que tengan mucho cuidado para no dejar pasar de largo. También de esa misma forma nos establece cuáles son los posibles métodos de control de inventarios que nos va a autorizar la autoridad. En este mismo artículo vamos a hacer mención de que cuando tú tengas ahora sí la oportunidad de establecer y hacer el uso de un sistema de informática que te dé la facultad y la facilidad de llevar los registros de la contabilidad, pues tienes que tener en resguardo que pues los discos del almacenamiento y también las cintas. Anteriormente, en los grandes consorcios lo que tenían era el famoso site de informática y se archivaban en cintas que normalmente eran resguardadas en cajas fuertes, precisamente porque era información que te tendría que dar la oportunidad de atender a cualquier autoridad tributaria. El día de hoy lo tenemos en una gran facilidad y una gran herramienta a través de los sistemas contables. En el caso de Aspel, pues tiene, y ahorita nos lo comentaba la contadora Maritza, ¿no? Tienes el respaldo en una nube, y esa nube, ¿qué quiere decir? Bueno, pues ya no tengo las cintas, pero ¿qué crees? Tu respaldo como tal sí se queda en un espacio virtual,
pero si en algún momento tienes la necesidad de retomar o abastecer esa información ya antigua, pues tienes la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes ese apartado del resguardo, ¿no? Entonces, eso sí también es importante. Anteriormente decían, pues es que se quemó la empresa. Bueno, pues sí, se quemó la empresa y se quemó con todo, no salvaron las cintas, ¿no? El día de hoy, todos los sistemas, ¿sabes? Si no hay uno sí y uno no, todos los sistemas que te sirven para suministrar la información a la autoridad, todos te manejan un espacio de resguardo. Y si no lo tienes, no te preocupes. Recuerda que una de las obligaciones en la materia de contabilidad es precisamente que le estés suministrando a la autoridad cada mes que, pues, la contabilidad electrónica. Hoy sabes que se me quemó la empresa y no, por ningún motivo puedo obtener el respaldo de la nube. No te preocupes, el SAT te dice, el último que me suministraste fue y sobre ese, ahora sí atiéndeme. ¿Sí? Entonces son esquemas que ha sido, yo les decía hace ratito, la intención de la autoridad es ser más eficiente, más dinámico en qué oportunidad de tener los elementos necesarios para poder ejecutar su oportunidad de recaudación, ¿sí? También dentro de este mismo artículo nos establece que se tiene que considerar tener a la mano toda la documentación comprobatoria de los asientos contables. Insisto, el día de hoy no necesariamente los tenemos que tener físicamente como anteriormente teníamos nuestro letrero de carpetas verdes. Ahora tenemos todo en donde, pues en la nube, ¿no? Porque cada una de las operaciones se documenta en esos libros de diario y libros de mayor. Y ahí se van quedando en resguardos. De esta misma forma, se tiene que tener la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, que son los pagos que vas realizando, los pagos a cuenta, los pagos definitivos, los pagos parciales, pero no nada más es que ahí se ha hecho el pago. Los datos con los que suministraste esa información, los papeles de trabajo, ¿sí? De esta misma forma, vamos a tener la obligación de tener siempre a la mano o en resguardo toda la información que acredite los ingresos. No nada más es porque ya emití la factura, no, sino que también lo recaudé. ¿Y con qué lo valido? ¿Con qué lo confirmo? Pues yo te decía, con un estado de cuenta, ¿no? La información que acredite también las deducciones. Recuerden, ahora tenemos inclusive particularidades en donde nos han establecido hace algunos años los criterios en el marco tributario, donde te dicen, bueno, pues para que sean deducibles, no nada más es que gastes, sino que sean deducibles, pues que se apeguen a ciertos criterios, y entre ellos, ¿cuáles eran? Pues que utilices el sistema financiero. Y si no lo utilizabas en ese esquema, pues te ponen un límite, ¿no? Si te rebasas de los 2,000 pesos, ¿sabes qué? Que pues ya no lo puedes hacer deducible. Pero acuérdate que también por ahí en la misma legislación te establece que no estás obligado a lo imposible. Ejemplo, oye, pues es que yo vengo en la carretera y tuve la necesidad de que el equipo de transporte necesitaba por urgencia, ser atendido en ese momento y tenía que pagarlo en efectivo. Él no me podía emitir, no tenía la facultad para poderme recibir un pago en tarjeta de crédito, etcétera. Era medianoche, entonces ¿qué decía? Pues le pago de contado, ¿no? Pues ya después ya te defenderás con la autoridad. ¿Por qué lo hiciste? Pues por las condiciones así y así. Obviamente todo eso se tiene que documentar para una posible defensa que tú tengas que atender. Insisto, son casos excepcionales, pero también estás en tu derecho como contribuyente de poder hacer uso y defensa de tus derechos, ¿no? Y también te dice, bueno, pues ya que todos aquellos documentos que te obligan a otras leyes, ejemplo claro, pues todo lo que tienes que ver en materia de comercio exterior. Esos también son indispensables y son necesarios. ¿Por qué? Porque van a robustecer y van a suministrar la información contable con la cual vas a determinar el pago de algún impuesto. Con todo esto también nos dice que algunos elementos que se tienen que tener dentro de la misma contabilidad, pues te dice que son los registros, los asientos auxiliares, las pólizas, los avisos al RFC y toda la documentación, como que, pues como cambio de domicilio, aumento y disminución de obligaciones, todo ese suministro, las declaraciones anuales, las declaraciones informativas. Cuando tengas los pagos provisionales, habrá algunos que puedan ser mensuales, bimestrales o trimestrales, dependiendo de la condición del contribuyente. Cuando tengas una declaración en términos definitivos también, decíamos ya los estados de cuenta bancarios, esos estados de cuenta, insisto, no nada más son los emitidos por las instituciones financieras, sino que también podemos tener algún esquema de
algunas tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las tarjetas de servicio, los estados de cuenta de monederos electrónicos utilizados por el otorgamiento de vales de despensa que se otorguen a los trabajadores, etcétera. Entonces, como podemos ir viendo, ya se empieza a abrir un poquito más el panorama de las oportunidades y de las necesidades que tienes que tener en esta materia de la contabilidad, ¿no? En este mismo esquema, ya casi para brincarnos de lo que nos establece el artículo 28 del código, hago una referencia muy particular en la regla 2.8.1.16 de la resolución miscelánea para este 2021 en su fracción segunda. Se nos establece un criterio muy oportuno y muy atinado que sí es necesario que compartirles, ¿no? Dice, para los efectos del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes obligados a llevar contabilidad estarán a lo siguiente: fracción segunda, al registro de los asientos contables a que se refiere el artículo 33 del reglamento del código, y se podrá efectuar más tardar el último día natural del mes siguiente a la fecha en que se realizó la actividad u operación. ¿Qué quiere decir? Estamos ahorita iniciando el mes de abril. ¿Cuándo tendría yo la oportunidad de realizar el último o los asientos contables del mes de marzo? Pues técnicamente la resolución miscelánea nos está diciendo que a más tardar el último día del mes de abril. Pero ¿qué encontramos? Que desafortunadamente siguen existiendo o seguimos teniendo algunos contribuyentes que se nos llega al fin de año y pues me voy a poner al día en la contabilidad. Insisto, es oportuno para que le puedan suministrar esta información a sus mismos contribuyentes, a sus mismos clientes, de que es necesario no dejar pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque les puede crear un conflicto, ¿sí? En este mismo esquema te dice, cuando al inicio de una visita domiciliaria, y este es un tema bien severo, y ahorita las visitas domiciliarias cada vez son más recurrentes. Cuando al inicio de una visita domiciliaria los contribuyentes hubieran omitido asentar sus registros en contabilidad dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales, ¿qué quiere decir? Que llegó la autoridad y cuando te inició la visita no lo tenías en registro. Dice, dichos registros solo podrán efectuarse después de que la omisión correspondiente haya sido asentada en el acta parcial. O sea, si la autoridad en ese momento te inicia un proceso de facultades y te dice, ¿sabes qué? Yo estoy revisando la contabilidad y estoy a 1 de abril, ¿y qué crees? Yo encuentro registros en su sistema contable al mes de octubre del 2020. Pues, ciérrame el periodo de noviembre hasta el día de hoy y no me puedes hacer ninguna manifestación. Hasta en tanto que hasta en tanto la autoridad no te determine un acta final. ¿Qué implica? Pues de entrada una multa por no haber cumplido con esta normatividad, ¿no? Entonces, acuérdense que ahora las multas son de fondo y de forma. Dependiendo de la irregularidad, es que te puede llegar el costeo de cada una de esas. Entonces, es realmente importante cómo nosotros habíamos inclusive considerado que las resoluciones misceláneas únicamente nos íbamos a pegar a lo que nos diera como beneficio para el contribuyente. Pues ya vemos que al día de hoy ya no es así, ya no aplica solamente todo a mi favor, sino que también tiene la autoridad la oportunidad de establecer esos criterios y de que ellos tengan ahora ser el beneficiario. Bueno, pasando ahora dentro del mismo término tributario en materia de legislación, ahora me doy un brinco hacia lo que es el reglamento del Código Fiscal, en donde me voy al 33 de este reglamento, en donde dándole soporte y dándole confirmación a lo dicho en el 28 del Código, te dice cuáles son los requisitos que se deberán reunir a los registros o asientos contables conforme al Código Fiscal. O sea, todo lo que tenías que haber hecho allá en el Código, te digo ahora qué características deben de tener. Primero que nada, dice, los requisitos que se establecen en las disposiciones de carácter general que emite el Servicio de Administración Tributaria. Ya nos dijo quién, nombre y apellido. Segundo, dice, se llevarán en los medios electrónicos conforme a lo establece el reglamento del Código Fiscal de la Federación y las disposiciones de carácter general que emite el Servicio de Administración Tributaria. En esta misma oportunidad nos dice que esta información comprobatoria de los registros o asientos contables debe estar disponible siempre en el domicilio fiscal del contribuyente. ¿Cuántos de ustedes que tienen la oportunidad de llevarle la contabilidad a un contribuyente hacen esa manifestación de que, ¿sabes qué? Yo la voy a llevar, retiro la información, me la llevo a mi oficina,
pero le notifico a la autoridad de que la información contable queda en resguardo en tal lugar. Muy pocos. De entrada, recordemos, este ya es un motivo de una sanción por parte de la autoridad, ¿sí? Hay que saber manejar esos esquemas. Recordemos que el contribuyente, al momento que llegan y te notifican, el día de hoy no está el contribuyente, déjame el citatorio, el día de mañana ya está aquí la persona, el contribuyente y la persona que lleva el tema de la contabilidad. Entonces, en ese esquema sí tienes la oportunidad de poder atenderlo. Ojo, insisto, no dejen pasar esa oportunidad porque el día de hoy el tema de la recaudación, desafortunadamente para la autoridad, se ha visto muy mermada. ¿Por qué? Pues porque, insisto, el mismo tema de la pandemia nos ha llevado a que se pierdan muchos negocios, muchas fuentes de empleo, y en esa misma consideración, el plan inicial de desarrollo de nuestro país, que era la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación, no va a cumplir con ciertas expectativas. ¿Por qué? Pues porque no hay quien pague. Y entonces, ¿qué van a buscar? Pues te voy a poner multa por todo. Y entonces, si no me estás pagando los impuestos, pues te voy a recaudar a través del tema de las multas, ¿no? De las sanciones. Entonces, a final de cuentas, sigue siendo una necesidad de cumplimiento idóneo por parte del contribuyente. Dentro de estos mismos requisitos que nos establece el reglamento del código, nos establece que la información tenga la característica de ser analítico. ¿Qué quiere decir analítica? Bueno, pues que tengamos soportes, detalles, suministros que me puedan dar la oportunidad y la facultad de determinar un asunto o una actividad. Eso es fundamental en el esquema del desarrollo contable. Recordemos, la contabilidad que pues, es una técnica, es una aplicación. ¿Y qué es lo que se trata? Pues ser lo más detallado posible del registro de cada operación. Entonces, pues, ya no lo había establecido la definición básica de lo que era la contabilidad. Entonces ya nos vienen y nos lo reafirman aquí en el reglamento. También nos establece que la información debe de adecuarse en el mes en que se realicen las operaciones, actos u operaciones de las actividades, a que se refieran a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la realización de la operación, acto o actividad. Yo hace ratito te decía que en el código, en el 28, te establecía, en la resolución miscelánea, perdón, te decía que te daba como fecha límite o fecha máxima hasta el último día del mes siguiente en cual se estuviera cerrando. Bueno, pues te dice lo óptimo, lo ideal es que sean 5 días después de la operación, ¿sí? Entonces, aquí tienes, así que ya pudiéramos determinar cuánto tiempo puedo traer de desfase en la contabilidad. Pues de 5 días a un mes, no más. ¿Por qué? ¿Por qué no más? Porque si te das más tiempo y te cae la autoridad, pues ya te hiciste acreedor a una sanción, ¿sí? Dentro de esas mismas características te establece el reglamento que la información debe integrarse en el libro diario y de forma descriptiva, en donde se señalen todas las operaciones, actos o actividades. Aquí ya nos establece una mecánica ya más rígida, que tengas que llevar un orden cronológico, que señales y manifiestes el tipo de movimiento que estás realizando, si es un cargo o un abono, que integres de la misma forma los nombres de las cuentas de la contabilidad. Recuerden que ahora esas cuentas de la contabilidad en materia de control interno tienen un impacto en el famoso catálogo de cuentas que nos ofrece la misma autoridad. Que el saldo final de las cuentas de la contabilidad en el periodo de registro nos proporcione el del mes inmediato anterior más el que estamos determinando por el mes o el periodo de ejecución. Con esto nos establece también el total del movimiento del cargo igual al abono y también el saldo final, con el cual estamos cerrando el proceso de la contabilidad, ¿sí? Bueno, pues ya casi para darnos paso un poquito ya más al tema de qué es lo que tenemos que atender en esta obligación ahora de llevar la correcta contabilidad, nada más les quiero comentar, en el artículo 30 del mismo código, en el segundo párrafo, se establece las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a disposición de las autoridades toda documentación relacionada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y aquí te lo establece, es toda la información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Es en donde entra el conflicto de que cuántos años tengo que mantener el resguardo de la información. Pues decimos, no, pues los 5 ejercicios previos, ¿no? Ah, ok, pero consideremos que si hubo un acto de autoridad, bueno, pues entonces ya me voy a otros 5 adicionales, me voy a los 10 años.
¿Qué crees? Nos lo acaba de establecer el mismo artículo 30 del código. No, ahí no te marca periodo. Me voy y lo sustenta la misma autoridad con el Código de Comercio. Te dice de principio a fin. Por lo menos la información que te dé la facultad y la certeza jurídica de comprobar los hechos y las manifestaciones ante la autoridad. Obviamente dices, pues, es que pues me quedo con las declaraciones y los papeles de trabajo. Ya todo lo demás, pues sí, ya. Mucha información, y en esos anteriores, pues sí había mucho documento ya que estaba a mano, ¿no? Que estaba en escrito. Bueno, ya para entrar ahora sí al esquema de cuáles son esas consideraciones que tenemos que atender para no caer en ningún supuesto de que nos pudiera generar un conflicto y de esta misma forma tratar de darle la importancia vital para proteger el tema patrimonial, el de negocios y el de la libertad, pues es que se consideran o se dan algunas manifestaciones para este ejercicio 2021. Nosotros la entendemos acá de manera local como lo denominamos como la famosa pandemia fiscal 2021. ¿Qué era esta pandemia fiscal 2021? Bueno, pues en principio la misma autoridad tributaria tuvo la necesidad de hacer reforma en materia de código fiscal para el ejercicio 2021. Dentro de esas grandes reformas o dentro de esas grandes nuevas oportunidades o necesidades de atender, primero que nada, pues te establecen, ¿no? Y te señala conservar la documentación de la contabilidad y se endurecen las reglas para el resguardo de la documentación en las principales operaciones de la empresa que trascienden en el tiempo. Insistimos, te decía, pues no, lo normal son los 5 años, pero por cualquier situación te está abriendo un acto. ¿Para qué? Pues para ampliarla a los 10. Ok, sugerencia, guarden todo lo que tenga que ver con el aspecto tributario, si lo pueden hacer desde el inicio de operaciones hasta el momento que estén en curso. De todo lo demás lo pueden desechar si no han tenido ninguna manifestación o ninguna solicitud de parte de la autoridad. ¿Para qué? Pues para que de esa misma forma no se empapelen, no tengan tanta información en resguardo. Recordemos, ahorita tendríamos la oportunidad de que mucha esa información estuviera a través de ¿qué? Pues a través de los servidores, ¿no? A través de la nube. Otra de las características que se dio para este 2021 es que en consideración de esas falta de atención de algunos contribuyentes para con la autoridad, entonces se le dio la facultad o se dio la autofacultad, la misma autoridad, de hacer más eficiente. ¿En qué sentido? Para poderte cancelar el sello digital. Dice, para el ejercicio 2021 se aprobó la cancelación inmediata del sello digital de los casos para aquellas entidades que se le confirmen que ha tenido actividades entre EFOS y EDOS. Ok, te invito a que manifiestes o que expongas alguna situación. ¿Por qué? Porque yo tengo algunas facturas que dice que sí tuviste actividades. No la atiendo, pues en automático se pasaron el periodo que me autorizaba, me daba la autoridad, le cancelas el certificado. ¿Con qué final? Lo amarro de manos. Ya, si no me quieres atender, pues no te urge estar generando dinero, ¿no? No te urge generar recursos. Te someten bajo ese esquema. Es una facultad completamente para la autoridad, y en ese esquema no hay de otra. O sea, se tiene que atender en esa oportunidad, precisamente porque había muchos contribuyentes que, a pesar de que se les hacía el llamado, la invitación y demás, no atendían. Entonces, eso sí se ha vuelto más eficiente, y ustedes lo pueden ver ahí entre sus contribuyentes, cómo ha sido más rápido el tema de la suspensión del uso de los sellos o la cancelación. Se estableció también una regla general para el tema antiabuso, en donde se establece que las causales para que puedan aplicarse penas punitivas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues yo ya te vi, acuérdense que por ahí también el año pasado nos estableció, bueno, fue hace un par de años, un umbral en el cual si tú tenías algunas operaciones entre estas EDOS y EFOS, entonces si superabas ese posible daño para con la autoridad y te decía de poco más de 8 millones de pesos, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy viendo que realmente sí ya fuiste pues descarado en el ejercicio de este mal uso, y además te llamé para que atendieras y no me hiciste ni caso ni otro. Entonces, además de que te cancelo, te sanciono, ahora te voy a establecer sanciones.
Y estas penas ya no nada más son el de que me restablezcas y me pagues el daño económico o daño patrimonial en contra de la federación por no cubrir esos impuestos, sino que pueden ser sancionables ya con un esquema penal. Entonces aquí es una situación ya que empieza a tener trascendencia en el ámbito por la desatención de la materia contable en referencia o en atención a una autoridad, ¿sí? También aquí se establecieron que la autoridad propone aprovechar las plataformas de SAT para transmitir mensajes de interés a los contribuyentes. En el mes de marzo y lo que, creo que ahorita, hoy no, porque hoy fue día inhábil para el SAT, no han llegado la cantidad de mensajes tributarios que llegaron en el mes de marzo, en donde se le invitaba, se le recordaba, se le proponía, etcétera. Entonces, ¿qué se volvió? Pues como ya todo es a través del buzón tributario, entonces recuerden que inclusive hasta nos pusieron un límite que si algunos contribuyentes no actualizaban o no daban de alta su buzón tributario, se les suspendía la contraseña y fue efectivo, por lo menos en Querétaro eso sí se dio. Contribuyentes, por ejemplo, en el caso del RIF, que no hicieron el alta o el registro de su buzón tributario, el día 2 de marzo ya estaba con los mensajes y ya para finales del mes de marzo ya no podían utilizar la plataforma. ¿Por qué? Porque les cancelaron el uso de la misma porque les cancelaron su contraseña. Entonces se volvió muy, muy rápido esa propuesta de parte de la autoridad. En otro tema también la misma autoridad consideró que para este ejercicio 2021 se ampliaran a 10 días adicionales el plazo para la devolución del saldo en el tema de los IVA solicitados y de esta forma se incrementaba de 10 a 20 días hábiles y entonces pues, lo que siempre estuvimos procurando o buscando como contribuyentes o como representantes de contribuyentes era el tema de que estén más eficientes en el tema de la devolución, pero pues no hay tantos recursos disponibles por parte de la federación para poder así reintegrarlos al contribuyente que acredite que sí tiene el derecho de solicitar ese dinero, ¿no? Entonces eso también está generando un esquema de rezago en el manejo y el desarrollo de la contabilidad. ¿Qué más consideró la autoridad para este ejercicio 2021? Pues que se le dieron más facultades a la autoridad en los esquemas de las cartas de invitación. Pues ven, acércate, inclusive vimos por ahí que muchas de esas cartas de invitación se dieron en la oportunidad de que fueran a través de plataformas, que fueran en línea, en donde te vas a conectar aquí a tales horas y etcétera, y lo mismito que sucedía de manera presencial, en donde citaban al contribuyente, mira, encontramos tu escenario así, pero esto es lo que tú nos dices y esto es lo que nosotros tenemos. La discrepancia es de tanto, necesito que me soluciones y que me des sustancia efectiva para esas diferencias. Y ya te empiezan a marcar todos los escenarios, ¿no? Entonces ahora el contribuyente tendría que hacerlo, pero lo estaban haciendo bajo el esquema de plataformas. Entonces se dieron todavía la oportunidad de evolucionar en ese esquema. ¿Con qué intención? Pues de hacer más eficiente el tema de la recaudación. Hasta ese momento todavía no existe un escenario de culpabilidad o de que el contribuyente tuviera que tener un esquema diferente, simple y sencillamente atender dudas hacia la autoridad. En este mismo año, para este mismo 2021, se clarifica la obligatoriedad de expedir un CFDI para los pagos parciales o diferidos y se establecen en nuevas reglas de los CFDIs para el público en general, una adecuación precisamente porque se le había estado un uso incorrecto por varios de los contribuyentes en el cual, ¿por qué lo hacían? Pues precisamente con la intención de no acumular ingresos que esa misma forma les sirviera de base para el pago de algún impuesto, ¿no? Entonces aquí es un esquema que tuvo que ver en lo fiscal, pero tenía que recabar o teníamos que irnos hacia atrás en el esquema de cómo tendríamos que ejecutar la mecánica en materia contable. También para este ejercicio 2021, la autoridad confirma el aviso de los socios y los accionistas que se precisa el concepto de lo que debe reportarse. Recordemos que el año pasado te decía, bueno, en el mes de febrero tienes que manifestar y notificar el aumento o disminución o los movimientos que tengas entre los nuevos RFCs de los socios. Y resultaba que, como les decía hace ratito en el libro de actas,
ni siquiera lo registraban en la mayoría de las ocasiones en las entidades. Y entonces te dijo, bueno, pues como no lo haces en tu libro de actas, me lo vas a hacer ahora sí en el portal. Y entonces eso se sigue manteniendo. Si no tienes ninguna modificación en alta o baja de los RFC, bueno, pues se mantendrán los mismos con los cuales te diste de alta, pero sí tienes que estar pendiente de que en algún momento que tengas esa necesidad, sí lo puedas notificar. Si no, también te viene una sanción. Ya casi para terminar, muchachos, la autoridad se limita en los momentos en que se pueden solicitar acuerdos conclusivos por parte de Prodecon. ¿Por qué? Pues porque resultaba que en muchas ocasiones la autoridad estaba citando precisamente a través de esas invitaciones al contribuyente para que atendiera, y el contribuyente en ocasiones también se daba la maña, desafortunadamente, de que había desatendido en la materia contable y que eso había tenido una implicación tributaria. Entonces, iba y buscaba el cobijo de Prodecon, y de esa misma forma Prodecon pues hacía sus actividades, ¿no? Lo que estaba en su alcance, y pues eso de alguna manera limitaba el accionar de la autoridad tributaria. Esto no quiere decir que ya se le quita la oportunidad al contribuyente de seguirse defendiendo. Recordemos que inclusive Prodecon tiene ciertas limitaciones para poder actuar en favor del contribuyente. Hay algunos montos que autoriza la misma ley, en donde dice en qué momento sí puede actuar, ¿no? Entonces, ahí sí se trató pues como que, pues que sea derecho, ¿no? Entonces, si no me quieres atender a mí, pues te hago un lado al posible defensor, que sería Prodecon, y pues ahora sí hasta donde te toque atender. Y eso vino en desafortunada causa para muchos de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, insisto, no teníamos o no tenía el contribuyente ni siquiera al alcance el mecanismo para poderse acercar a la autoridad, porque no había ni sistemas, no había redes, el mismo internet generaba mucho conflicto. Entonces, eso sí es un tema que a final de cuentas tú dices, bueno, yo me puedo defender porque no estaba en mis manos. Ya se los referimos hace un momento, ¿no? Nadie está obligado a lo imposible, sí, pero mientras eso no suceda y tú no te acercas a la autoridad para hacer esa efectiva esa situación de defensa de tus derechos, pues la autoridad seguirá en causa y en algún momento te va a tocar la de cumplir cosas que no deberías, ¿no? Aquí sí, ya dentro de los puntos críticos, la autoridad amplía las causas de responsabilidad solidaria en los asuntos relacionados con escisión de empresas y establecimientos permanentes, en donde si no das aviso, si no notificas, si no llevas el registro conducente de cada una de esas actividades, sí puedes tener una repercusión. En el esquema de la fusión, de la liquidación, también están abriendo algunos expedientes que ya estaban próximos a caducar. ¿Por qué? Porque por ahí se encontraron algunas inconsistencias, y en esa misma referencia se da ahora sí la aplicación de la obligatoriedad del liquidador para poder atender y subsanar lo que la autoridad llegase a encontrar como inconsistencia en contra de la misma autoridad, ¿no? Y en esta misma oportunidad, la autoridad dijo, bueno, pues como ya encontramos algunas fallas, algunos mecanismos rutinarios de algunos contribuyentes con los cuales le metían gol a la autoridad, dice, incrementaron multas de infracciones relacionadas con el incumplimiento en la materia de las partes relacionadas. Normalmente muchas de las entidades mexicanas no hacen el estudio de precios de transferencia, y no lo hacen pues porque sigue siendo un esquema un poquito oneroso, y que más allá de verlo como una oportunidad eficiente de poder pagar impuestos, se les hace ver como una oportunidad innecesaria de invertir dinero, ¿no? en ese tipo de estudios. Pero recordemos, son necesarios sobre todo el día de hoy, porque la autoridad empieza a vincular a los socios a través de los RFCs. Para eso nos están pidiendo que le estemos dando esa manifestación de información de los movimientos en los socios de manera recurrente, ¿sí? Y por último, se establecen las causales para el embargo precautorio para los terceros interesados. Pues resultaba que en ocasiones la misma autoridad estaba atrás de alguno de los contribuyentes, y en esta necesidad de hacerle cumplir el pago de los impuestos o de que atendiera algunas irregularidades que había manifestado, pues por ahí nos brincaba un tercero. ¿Para qué? Pues para que hiciera un acto de impugnación, y sabes que no lo puedes liquidar, no le puedes ejecutar. ¿Por qué? Pues porque me debe a mí, y traigo, le llaman, ¿cómo le llaman? Acciones preferentes en materia de seguridad, en materia de asistencia de familia, etcétera. Entonces, pues hay prioridades, y bajo ese esquema, pues dejaban un poquito de lado a la autoridad, ¿no? Bueno,
como último punto, pues nada más es comentarles, ¿no? Que evidentemente la autoridad ha buscado de maneras de ser eficiente, y retomando el año 2014, que es donde empieza la obligatoriedad de la emisión de los famosos XML, y que con eso le entregues o no le entregues la información a la autoridad, pues la autoridad ya tendrá la facultad de poder establecer esos números, y que si esos números no concuerdan, pues ya te llamo, y si te llamo y no atiendes, pues ahora te sanciono, te impongo una multa, te suspendo, te quito la oportunidad de que sigas trabajando, y entonces empiezo a ver qué tan grande es la magnitud del daño que se le ha generado a la autoridad, y en esa misma consideración ya no nada más me quedo en lo civil, ya no nada más me quedo en el esquema de que resarzas el daño económico, sino que me voy. ¿Por qué? Porque así se estableció en el Código Fiscal del año pasado, que determinados montos ahora sí ya se pudiera tipificar como un delito en materia penal. Y entonces ahora sí, tú puedes tener toda la oportunidad de estar atendiendo un escenario meramente fiscal, pero ¿qué crees? Traes abierto uno en el área penal. Oye, ya me puse a mano, ya pagué los impuestos. Sí, pero ¿qué crees? Este fue un delito de oficio que se abrió en el Código de Procedimientos Penales, y pues está bien, ya te perdonó la autoridad, pero acá no te perdono yo, porque ahora es una autoridad judicial diferente la que te está atendiendo, ¿no? La que te está haciendo que cumplas. Entonces es ahí en donde tenemos que, todo parte de ¿qué? Pues de que tenemos que hacer una contabilidad efectiva, una contabilidad acorde a lo que nos establece ¿qué? Pues el marco tributario. Pero recordemos que ¿por qué llegamos al marco tributario? Pues porque viene un ordenamiento en carácter internacional de la normatividad, las NIFs. Entonces, si tú te apegas por completo a todo lo que te establece ese marco tributario de las NIF, o ese marco regulatorio de las NIFs, pues en conclusión vas a llegar a suministrar la información fiscal de manera eficiente y oportuna. Vas a pagar los impuestos conforme a lo que corresponda. Recuerden también, la misma legislación tributaria te da un sinfín de oportunidades de pagar en los momentos precisos y oportunos, con los cuales financieramente le puedas dar vuelta y te puedas dar un producto o una rentabilidad real al pago de impuestos. No es malo pagar impuestos. Lo que es malo es que propongas o busques la implementación de algunas actividades que no tengan la certeza jurídica y el respaldo eficiente en materia administrativo-contable, que no te den la garantía de estar cumpliendo la autoridad como debiera de ser. Entonces es ahí donde ahora sí los socios, los dueños, los representantes legales dicen, no, pues es que yo le pagaba al contador para que lo hiciera. Ah, no, sí, pero él tiene una responsabilidad. Pero el dueño eres tú. Y tu responsabilidad también era esto. El que desconozcas la ley no te exime del cumplimiento. Y entonces ahora sí, para eso se le denomina la responsabilidad solidaria. ¿Cuál era tu margen de responsabilidad aquí? Pues la de ser dueño, la de poner todos los recursos, y la tuya, pues la de suministrarle toda la información a la autoridad. ¿Con qué finalidad? Con el pago de los impuestos. ¿Y por qué no pagaba los impuestos? ¿Y cuántas veces no han escuchado? Pues porque el dueño no quería pagar impuestos. ¿Y cuando encuentres que el dueño va a decir, si yo le dije que no pagara? Pues no, nunca, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? Pues el contador. Entonces, es donde viene a ser realmente importante y necesario. Ahora tú, como practicante y como desarrollador de la materia contable, resguárdate. Garantiza tu libre actuar y tu real manifestación profesional ante cualquier autoridad, ¿sí? Entonces, es realmente, no lo dejen pasar. Hasta un simple aviso te puede llevar a la larga a la necesidad de cumplir con un esquema que no era necesario, porque pues así no lo marcaba la misma legislación. Y ahorita nada más platicamos de dos artículos, uno del reglamento del código, otro del código fiscal, y uno de ahí del código de comercio. Pero si nos metemos en la materia de contabilidad, tiene un sinfín de oportunidades. ¿Por qué? Porque recordemos que el día de hoy, ¿en base a qué se mueve el mundo? Pues en base al dinero, ¿no? Y entonces, en esa oportunidad, ¿qué tengo que hacer? Pues atender todas esas reglamentaciones, lineamientos, marcos legales que tengan que dar, ¿qué? Pues la fehaciente y real manifestación ante una autoridad. Si antes era malo emitir un estado financiero que le llamaba a la gente los famosos maquillados, pues imagínate ahora que emitas un
un estado financiero con esa mala intención de estar maquillados con la finalidad de darle una connotación o una información diferente a la autoridad. Pues ahora dijeron, pues como ya no sabemos cómo ponerte en orden, pues te implemento el esquema del posible daño, pero en el esquema penal. Y entonces, pues la recomendación es para todos ustedes que tienen la fortuna y la gracia de dedicarse a este maravilloso mundo de la contabilidad, háganlo de manera oportuna, de manera eficiente, no lo hagan con la intención, recuerde que aquí ya no hay, es que es mi amigo y el que vamos a echarle la mano, échate más la mano a ti diciendo esto es lo que sale, esto es lo que hay que pagar, y prefiero perder a un mal cliente, porque no es un buen cliente, aquel que te dice no pagues el impuesto, y que ganes bien una reputación y una seguridad personal, ¿no? Porque a partir de este momento, pues sí, pónganle ustedes, bueno, anteriormente ¿qué era lo que podía pasar? Pues que te quitaban la cédula, ¿no? Para el ejercicio profesional. El día de hoy ya no nada más es eso. El día de hoy es que tengas la necesidad de cumplir y pagar una sanción en el ámbito de la privación de la libertad por una acción. Entonces, pues ese es el material que tengo yo para compartirles el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No sé si tuvieran alguna duda, algún comentario, con todo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Mauricio. No, hombre, al contrario, muchos dirán, oye, ya me asusté, ya como que ya no quiero estar en la contabilidad, vámonos mejor a otra carrera, no quiero decir nada, o sea, nada, pero al contrario, o sea, en esta plática que prácticamente se la llevó usted de 1 hora, lo que dura nuestro programa, podemos decir el alcance que tiene la actividad contable, que usted comenzó abordándola como una técnica. Muchos al inicio de una carrera dicen, a ver chicos, ¿qué es una ciencia, un arte, una técnica? No, realmente es una técnica, ya lo dijeron las propias normas, ¿no? Entonces, realmente fue una plática bastante provechosa. De verdad, considero que en este quehacer contable no solo tenemos que fijarnos en los impuestos, sino también en la responsabilidad solidaria que tenemos como profesionistas del quehacer económico y también de ética profesional que corresponde, ya que al final de cuentas recordemos que al egresar de un instituto educativo tenemos responsabilidades en nuestro código de ética y sobre todo lo que con él conlleva. La verdad, vamos a checar ahorita los comentarios que nos dejaron. Me parece que tenemos ahí algo interesante, pero también quisiera darle aquí esta apertura a los contadores digitales Ernesto Rosas y Edgar González, que se integraron a la mitad, bueno, no, cerca de los 15 minutos de la charla, para que igual nos compartan un poco de esta cuestión que vieron con usted, maestro Mauricio, y pues sobre todo, pues, para que emiten sus comentarios pertinentes. Adelante, Ernesto, desde la bella ciudad de Tampico, y de ahí Edgar González, desde el Estado de México. Listo, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Siempre a las personas nos persiguen muchos sesgos de encuadre. Normalmente cuando salimos de la carrera tenemos la idea de que la contabilidad o los contadores van en una dirección, pero realmente con los comentarios que ha dado el maestro Mauricio podemos entender que el espectro contable es demasiado amplio, desde el obedecer la Carta Magna, nuestra máxima constitución, en cuanto a ayudar a otras personas como parte de una responsabilidad social, parte de una responsabilidad de ética, ayudar a otros a que contribuyan con el gasto público, y cuando somos contadores y trabajamos bajo honorarios, también nosotros contribuimos con el gasto público. Desde ahí empieza a ampliar el espectro. Después baja un poco el código de ética, lo que cada contador debe de ser. Después baja a los códigos menos agradables, pero igual de necesarios para regular. Ahí está el Código Fiscal de la Federación. Luego podemos tener las diferentes leyes fiscales, ¿no? IEPS, IVA, ISR y demás, ¿no? Y después vamos a una parte ya más densa, que ahorita ya se ha mezclado, como dijo el contador. Yo diría que más que difícil o complicado, bueno, más bien yo le agregaría a lo que dijo el maestro Mauricio, que la contabilidad termina siendo peligrosa en un mal manejo, cuando se raya en la parte penal. Entonces ya ahorita que nos toquen el tema del lavado de dinero, híjole, ya es un tema, como dijo Alejandro, ya me da miedo, y realmente no da miedo, como cuando ahorita nos acaba de comentar el maestro Mauricio, que entender todas estas cosas, tener todas estas bases, nos va a permitir no solamente practicar bien la contabilidad como contadores, sino formar una cultura poco a poco de que realmente nos guste o no, porque de hecho la etimología de impuestos se dice que proviene
de una etimología de tributare, de acerca de sangrar a las personas, que era un castigo de la Inquisición. Hay personas, puede ser cierto o no, pero se habla de que ese es el origen de la palabra tributar, desangrar a una persona. Entonces, si vemos estas situaciones, estos elementos, como dijo el maestro Mauricio, es entender que el espectro contable es muy amplio, pero también debe de llenarnos de satisfacción que aunque la autoridad ha intentado año tras año sustituir esta noble profesión y a las personas que lo practican, no lo ha podido hacer, porque si se pudiera, ya lo estuviera llevando a cabo. Las energías no renovables sustituidas por la electricidad, la mano de obra sustituida por otros sistemas tecnológicos, pero el contador, por más que la autoridad diga que va a sustituirlo, no lo va a hacer. Por lo menos quizás unos 100 años, 200 años, podríamos hablar de otro tema, pero ahorita no ha sido. Entonces, le agradezco yo personalmente, maestro Mauricio, que nos haya comentado esto. Usted reafirma lo que otras personas han dicho, lo que hemos comentado, pero usted asienta con conceptos muy claros que la contabilidad es un espectro muy grande, tanto atender empresarios, atender a la autoridad, hacer bien las cosas nosotros, formar una cultura que aunque lo repito, es desagradable pagar impuestos, siempre lo va a hacer, y sobre todo por lo que menciono de la etimología de lo que se refiere a tributar, pero es muy necesario porque el país no se va a financiar de ninguna otra manera. Entonces, le agradezco mucho, maestro Mauricio, y gracias a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión todavía. Adelante, Edgar, por favor, da tu comentario final para que igual le demos el uso de la palabra nuevamente a Marco. Y pues adelante, mi estimado. Por cierto, un abrazo a toda la comunidad de Contadores Digitales. Nos vestimos de gala porque también fue su cumpleaños de aquí de Edgar González, socio fundador de Contadores Digitales. Así que un abrazo y pues adelante, mi estimado. Espero hayas tenido un excelente día, de verdad. No, hombre, muchas gracias, Alejandro. Antes que nada, bastante interesante la plática. Creo que el maestro aquí nos dejó un panorama de qué tan importante es la contabilidad dentro de una entidad o dentro de una persona que realiza alguna actividad. Ahora, todo mundo paga impuestos, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Y cada una de las partes es importante, desde tener tu buzón tributario activado, desde saber cuándo presentas tus declaraciones, si es cada 17, si el SAT te da 2 días más de prórroga, dependiendo de tu sexto dígito del RFC, cómo van expedidos tus FDIs, si ya lo comentó el maestro, si es en un solo pago, en pagos en parcialidades, una cultura fiscal entre el contador con el contribuyente, que a veces uno como contador batalla mucho con el contribuyente porque empieza a querer deducir todo, quiere empezar a facturar todo y luego quiere que salga saldo a favor en las anuales. Entonces, pues es un tema bastante complicado y que conlleva varias técnicas, ¿no? O sea, ya lo mencionamos que la contabilidad es una técnica que la principal función de los contadores es analizar. Ya rompamos esas ideas de que solamente es de sumar y restar o de cargo y abono. Entonces, creo que es una tarea bastante importante la que desarrolla el contador dentro de una entidad o dentro de una persona que realiza alguna actividad empresarial o profesional. Entonces, pues más que nada me gustó bastante la plática del maestro. Me quedo con grandes enseñanzas y esperamos próximamente tener una segunda transmisión con el maestro. Adelante, Marco, ¿cómo viste esta cuestión? ¿Ya te me asustaste? ¿Cómo andas? ¿Entusiasmado? ¿Qué onda? Ya hasta me dio miedo, mi estimado. No, ahora sí me voy a dedicar a la enérgica, mejor. No es cierto. La verdad, fue una plática bastante amena. La verdad, a mí en lo particular me pareció bastante completa en el tema de la contabilidad. Solamente abarcó 3 artículos, ¿no? Que fue el artículo 28, el 33 del reglamento y también el 35 del Código de Comercio, si no me equivoco. Realmente hizo un tutti frutti en esa parte porque un artículo lleva al otro, ¿no? El artículo 26 de responsabilidad solidaria, el artículo 29 en este caso el tema de la facturación y bueno, algunas otras de deducibilidad por concepto en este caso de impuesto sobre la renta.
Sin embargo, es una parte muy interesante y ya no solamente es para las personas que dicen que la contabilidad es fácil y solamente son sumas y restas, es aquí donde vemos que no es así. O sea, la contabilidad lleva una amplia gama de, en este caso, no solamente auditoría, sino que también la parte fiscal contable. ¿Y por qué? Porque tienes que asesorar ahora sí que a una persona que está desarrollando una actividad económica y es una de las cosas que nosotros como contadores, y en alguna ocasión lo mencionaba en este caso el maestro Martín Rojas, que nosotros nos debemos de también convertir como en este caso socios, no, como asesores de negocios, ajá, porque dejamos mucho de lado esa parte. Y entonces me pareció bastante amena la plática, realmente queríamos, no lo queríamos interrumpir tampoco porque como que se ve a grosso modo que también es uno de sus fuertes, en la parte contable. Y bueno, yo creo que todos los presentes aquí no me dejarán mentir que, bueno, las grandes participaciones que ha tenido el maestro Mauricio, yo he tenido no he tenido la oportunidad de conocerlo físicamente, en persona. Sin embargo, por toda la participación que he tenido con mis grandes mentores, que es Víctor Vega y también Tomás Cisneros, la verdad, he tenido muy buenas referencias por esa parte. La verdad, yo le dije, en una ocasión se tomaron una fotografía y les dije a los compañeros, vamos a invitarlos a todos, ojalá que más de alguno quiera, pero sin embargo, pues me pareció prudente hacerle la más cordial invitación. La verdad, nos pareció muy amena la plática, le agradezco bastante también y un abrazo, mi estimado Mauricio. Muchas gracias Marco, Ernesto, Edgar. Y bueno, también Maritza, algún comentario que guste aportar aquí, también desde la bella ciudad de Querétaro. Ahora sí que estás aquí en Contadores Digitales, también ahí en el live. Entonces, igual, o sea, algún comentario que gustes aportar para toda la audiencia y pues bienvenida también. Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, la verdad es, ahora sí estoy impactada. La verdad, muchos temas, el cual nos comparte el contador Mauricio, como siempre, ¿verdad? Al tanto de los temas. Y pues muchísimas gracias, contador Mauricio, que se haya hecho el espacio, que nos haya brindado un poquito de su conocimiento. Muchísimas gracias. Le agradezco a ustedes principalmente por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes a estas horas. Muchísimas gracias a todos los que nos están ahora sí, que nos siguen, ¿verdad? A estas horas. Muchísimas gracias en serio a Tampico, a la Ciudad de México, aquí a Querétaro. Muchísimas gracias a todos. Hombre, pues ahora sí que gracias, contador Mauricio. Les recuerdo a toda la audiencia que esta grabación en Facebook se va a quedar completamente en la página de Contadores Digitales, pero igual aquí a todos nuestros asistentes de la charla de Zoom, si gustan que les enviemos directamente la grabación, igual aquí a todo el equipo del maestro Mauricio, bueno, nosotros ya tenemos el contacto directamente, lo haremos llegar propiamente la liga para que ahí lo tengan en resguardo, pero si ustedes que están aquí en la sala, les recuerdo, pueden enviar un correo, les voy a dejar aquí el mail de nuestro equipo, que es digitalescontadores@gmail, para que con mucho gusto compartamos esta importante charla. Es de vital importancia hacer equipo, y más que nunca con las redes sociales, todo lo que se implementa hoy en día, la fortaleza en la cual las autoridades fiscales, financieras, institucionales hacen el cruce de información, y sobre todo, pues si ellos hacen equipo, pues también nosotros con mayor razón en el aspecto de actitud y experiencia por parte de nuestros colegas que ya están colegiados o inclusive presiden un colegio, como es en el caso del maestro Luis Mauricio Juárez Sánchez. Pues ahora sí, mi estimado contador, Mauricio, unas últimas palabras para aquí los jóvenes que son prácticamente los que atienden este llamado hoy en la noche para escucharlo en este Jueves Santo. Yo sé que mucha gente se fue quizás de viaje, se fue a ver a la familia, lo que sea, ya será cuestión de cada uno, como debe ser, no me voy a meter en ese tema, pero por ejemplo, para la gente que está aquí todavía, un mensaje a todos aquellos, ya se fue, creo que aquí mi estimado Luis, que era de la Comisión de Jóvenes, pero sin embargo, usted ha colaborado con varios jóvenes en el ámbito contable, colegas que todavía están aquí. Entonces, un último mensaje para toda la audiencia que es joven en de un maestro como usted. Así que pues, los micrófonos son de usted, y pues como ya dijo el contador Edgar, que no sea la última vez, que sea una gran alianza, y pues adelante. Muchas gracias, Alex. Pues igual, primero que nada, agradecer de verdad el espacio que nos ofrecen aquí
para contadores digitales. La verdad es un gusto poder participar con ustedes y cuenten con la mano extendida de parte nuestra. Estaremos siempre dispuestos a participar pues en la medida de la necesidad que ustedes tengan. De verdad, muy satisfechos por ser vistos por ustedes, por ser considerados, por abrir canales de alianza. Muchas gracias, Marcos, de verdad. La oportunidad que nos ofreces, el acercamiento es muy grande. Ernesto, a Tampico, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, bienvenidos, de verdad. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Como comentario final, pues no le tengan miedo a ejecutar y a realizar su práctica profesional, su práctica contable. La verdad, la contabilidad es un esquema de desarrollo y de vida profesional, no nada más en el ámbito personal. Si tú te das cuenta, todas tus actividades que realizas de manera cotidiana, sin ponerle énfasis en aplicarlo, implementarle la contabilidad, todo lo que haces día con día tiene que ver con la contabilidad. Ya lo hacemos de manera rutinaria, de manera mecánica, de manera natural. ¿Por qué? Porque lo vivimos, porque lo sentimos, porque no nos cuesta trabajo el desarrollo de la contabilidad. Obviamente sí nos cuesta mucho trabajo el tema de la actualización, el tema de estar al día con qué situación o con qué finalidad, pues de darle un mejor resguardo y una mejor oportunidad en las soluciones a las personas que se acercan y nos ponen en las manos su patrimonio y su oportunidad de desarrollar pues su vida económica, ¿no? Y en esa misma intención, pues la de acercarle a la autoridad la información que se tenga que hacer, pero obviamente pues nuestra gran responsabilidad es tratar de estar al día, tratar de actualizarnos, de buscar las mejores y de ser más eficientes en el pago de esos impuestos sin llevar a realizar alguna práctica errónea. Por aquí, hace ratito cuando platicaba Ernesto y Edgar acerca también de decimos, es que no es una ciencia, realmente no es una ciencia, pero el día de hoy podemos encontrar que etimológicamente la contabilidad tiene una razón, tiene un sustento, y entonces ¿eso qué se apega? Pues ahora sí se apega a un esquema de ejercicio de ciencia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una aportación que en este caso, ¿a través de qué le hacemos? Pues a través de una práctica, ¿no? A través de una rutina que es una actividad mecánica de alguna manera, pero yo creo que nos da la oportunidad realmente de ser mejores ciudadanos. También nos referían el tema de que, bueno, desafortunadamente se nos impone a través de la misma constitución política el pago del impuesto, y eso ya lo vemos como que una carga, ya lo vemos como que el rechazo, ¿no? Pues es que ya me obligaste, ya no fue. Y efectivamente, en el término del derecho fiscal, es quitarle al contribuyente, no es de que si quieres, es quitarle al contribuyente la parte que le corresponde, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues con la de contribuir. Bien decía Ernesto, si nosotros no aportamos, nadie va a venir a aportar y nuestro país se va a detener cada vez más. ¿Estaremos o no estaremos de acuerdo con las acciones o con las situaciones que se manifiestan por parte de los diferentes niveles de autoridades? Sin embargo, nuestra primer gran obligación es el de ser un buen ciudadano, contribuir de manera eficiente. Ya después vendrá un ejercicio personal o de un ejercicio colectivo, el de solicitar la rendición de cuentas de esos recursos que estamos aportando. No estamos de acuerdo de alguna situación, etcétera. Bueno, pero también tenemos mecanismos a través de las asociaciones, a través de los colegios, ¿de qué? Pues de manifestarnos, ¿no? Entonces, es en donde tenemos que buscar hacer fuerza como respuesta ciudadana, ¿no? Como acción ciudadana. Ya no todo está en las manos de la autoridad, sino que tenemos el día de hoy la oportunidad, sobre todo en este momento, de tener al alcance y a la mano, pues muchas de la información o de la comunicación vía digital. Entonces, en algún momento nos van a escuchar, en algún momento nos van a saber de nosotros, pero pues la propuesta tendría que ser siempre proactiva, siempre benéfica en el ejercicio de nuestra práctica profesional. Entonces, de verdad, agradecer a nombre del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas en el Estado de Querétaro, integrantes del Colegio Nacional de la Contaduría Pública, su invitación, sus micrófonos, su foro, y estamos a sus órdenes en el momento que ustedes consideren oportuno volver a participar con ustedes. Nos dará mucho gusto poder estar al alcance con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, contador Mauricio. Muchas gracias a todos los participantes que estuvieron el día de hoy aquí en la sala privada de Zoom, y también a todos los que todos los jueves se integran en un programa más de Contadores Digitales. No será la última vez que estemos aquí juntos, y pues bueno, no queda más que agradecer de igual manera, maestro Mauricio, licenciada Maritza Costa, y también a todo el honorable grupo de Contadores Digitales, Marco Campos,
Ernesto Rosas, R. González, Quique Santos y su servidor Alejandro Trujillo. Esto fue Contadores Digitales, perdón, en esta sesión de Jueves Santo. Y pues bueno, les recuerdo que el viernes también tenemos una sesión en Instagram. Y pues bueno, sigan allá abajo, dejé las ligas del contador Mauricio, las ligas del colegio, para que chequen ahí si están en la ciudad de Querétaro, se puedan afiliar. En el aspecto también, la comisión de jóvenes, también ahí tienen. El aspecto que también ya lo dijo la licenciada Maritza, macosta@gmail, me parece, si no link, sobre el aspecto de la promoción de los 3 meses con Aspel, y también el programa del contador Mauricio, 100% confiable, que tiene un programa cada lunes, me parece. Entonces, por favor, síganos por ahí para que igual se incluyen a todas estas dinámicas que tienen acá, y sobre todo hacer esta sinergia que día con día va creciendo en el aspecto contable, fiscal y financiero. Muchas gracias. Esto es Contadores Digitales y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Gracias de verdad, contador Mauricio, un abrazo, licenciada, de verdad, Marco, Edgar, nos vemos pronto, y gracias a todos, de verdad, a todos los que estuvieron involucrados. Un abrazo y nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Alex. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, que estén muy bien.